Buenos días, damos gracias a Dios por un nuevo amanecer, por todas sus bondades, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el aliento de vida. En este día vamos a meditar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, donde nos habla Pablo a través del libro de Timoteo, ¿verdad? Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para mí guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de la sana doctrina que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esta lectura bíblica está dándonos una exhortación de testificar de Cristo. Por eso el tema se llama Testificando de Cristo. Tenemos una situación bien tremenda en nuestra vida, que poco hablamos del Señor Jesús, hablamos más de nosotros mismos. Cuando ocupamos los púlpitos solo lo hacemos para hablar de nosotros mismos, contar las odiseas que hemos vivido, y eso no es así. Según la sana doctrina, nuestros mensajes, nuestras predicaciones deben de ser cristocéntricas. Si utilizas un lugar para hablar de la palabra de Dios, que sea solamente del hechor y consumador de todas las cosas, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios. Nosotros tenemos que aprender a que las predicaciones nuestras sean para edificación y no para hacer reír una congregación. Está bien que a veces, ¿verdad?, se dicen cositas así como para espantarle un poquito el sueño a las personas, pero eso no significa que los púlpitos van a ser lugares donde usted va a inventarse chistes o a hablar de sus odiseas, de sus experiencias. Hay experiencias que ayudan para edificar, pero hay experiencias que no. Pero aquí Pablo le escribe a Timoteo, y desde el inicio la salutación que le hace, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según las promesas de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y de ahí empieza: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es muy importante, hermano, que nosotros como hijos de Dios, que tenemos una posición ante los ojos de Dios como hijos de Él, que en nuestras oraciones siempre oremos por nuestros hermanos.
que tengamos ese acuerdo de que en nuestras oraciones, noche y día, oremos por ellos. Muchos hermanos pasan situaciones difíciles que Dios las conoce, tal vez nosotros las ignoramos, pero por eso es necesario que en nuestras oraciones estén el nombre de cada uno de los hermanos de las congregaciones. Y es muy importante. Pablo aquí le dice a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quizás Timoteo estaba pasando momentos tremendos, porque eso sucede en los hijos de Dios, que a veces pasamos dificultades de diferente tipo, y así como lloramos, así nos gozamos con nuestros hermanos. Y Pablo dice que él deseaba verlo, y cuando se acordaba de sus lágrimas, se llenaba de gozo. Usted sabe de que cuando sufrimos por causa del Señor Jesús, eso nos debería de llenar de gozo, porque por causa de Él estamos viviendo esas situaciones, ¿verdad? No es que son buenas las pruebas, no es que es bueno que alguien nos ofende y todo eso, pero para nuestra vida espiritual sí es bueno, porque nos ayuda a edificarnos, a aprender y a madurar. Pablo dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Él estaba seguro, Pablo, que Timoteo, un siervo de Dios, no un gran siervo, sino un siervo de Dios, que no fingía cuando él hablaba, cuando él sonreía. Y él tenía en mente, él lo tenía en su memoria, una fe no fingida. ¿Qué tipo de fe sería la de Timoteo? De la fe, ¿verdad? Que son geniales. Y él le aconseja ahí, ¿verdad? Pero primero le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Él estaba tan seguro de que su abuela y su madre habían sembrado en él la sana doctrina, y él había sido formado en ella, y le decía que, que no se olvidara de lo que había sido enseñado. Por lo cual te aconsejo que avives ese fuego, que avives ese fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un consejo sabio y sano. Usted sabe que cuando vienen dificultades a nuestra vida, como que tendemos a desmayar, tendemos a debilitarnos, pero Él estaba diciendo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que no tenemos que pensar en regresar, que no tenemos que pensar en que ya no queremos seguir, que ya no vamos a seguir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, y nos ha dado dominio propio para poder estar seguro de que vale la pena lo que vamos a hacer para Él y por Él. Para Él, porque es para la gloria suya, y por Él, porque Él nos ayuda a seguir adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice que participemos, que estemos, como dice en un pasaje de la Biblia, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Porque según el poder de Dios está en nosotros, a través de la palabra, a través del Evangelio, cuando nosotros participamos de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, usted sabe que por el Evangelio, cuando predicamos la palabra y lo hacemos correctamente, no somos aceptados por aquellos que se han inventado doctrinas en sus congregaciones, y ellos nos tienen a nosotros como personas apagadas, que no tenemos el fuego de Dios. Como yo siempre les diré, les repetiré, el fuego de Dios no se manifiesta de la manera que tú crees. El fuego de Dios en tu corazón es que nadie te para. El fuego de Dios es que tú quieres estar predicando la palabra, que tú quieres estar orando por lo necesitado. Tú pasas en la alabanza, estás haciendo tus quehaceres, tus trabajos, y estás cantando. Ese es el fuego de Dios, un gozo que hay dentro de ti que no te cabe. No es el estar gritando y haciendo cosas que no. Yo creo que me entienden. Dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos llamados con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque damos la mejor ofrenda, no porque tenemos la mejor casa, el mejor vestuario, que tenemos el mejor apellido, no.
sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, cuando ya fuimos predestinados por Él. Él ya conoce nuestro futuro, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Qué bonito, ¿verdad? Los dones dados por Dios, un predicador de su palabra, un apóstol que se movía de lugar a lugar, trayendo la presencia de Dios a cada lugar, predicando la palabra, predicando la sana doctrina, siendo maestro de la ley, siendo maestro de la palabra, enseñando a los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué bonito es estar tan seguro de que lo que hacemos para el Señor y por el Señor está guardado para nuestro depósito en aquel gran día. Está escrito en el libro de la vida, en el libro de los libros. Está escrito cada cosa que hacemos para la gloria de nuestro Dios. Y por lo tanto no tenemos que avergonzarnos si padecemos por causa de Cristo. Fíjese que muchas personas dicen, cuando yo no era cristiano a mí me sobraba la comida. Cuando yo no era cristiano yo vivía en paz en mi hogar. Cuando yo no era cristiano las cosas eran diferentes y ahora es tan difícil la situación. Alégrate, porque las tinieblas se han incomodado porque un hijo de Dios está haciendo la voluntad de Dios y él se incomoda y se constituye enemigo tuyo porque él es el enemigo mayor de Dios y no ama a los hijos del Señor. Pero anímate, gózate en medio de esto que estás padeciendo, que estamos padeciendo. No debemos de sentir pesar de haber dejado lo que dejamos y no avergonzarnos porque alguien diga, hoy vives en la miseria, hoy que te has hecho cristiano, solo vives con problemas. Y empiezan a decirle que es la voz de las tinieblas la que está hablando a través de esa persona. Pero Pablo dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa seguridad que podamos tenerla de que vale la pena sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guardemos nuestro testimonio, hermanos, guardemos nuestra vida diaria, guardémosla para que ese Espíritu Santo siempre esté en nosotros y que podamos estar agradables a cada segundo de nuestra vida. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Lo abandonaron, te han abandonado a ti, te han abandonado tus amistades, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Te han abandonado todos aquellos que un día tú estuviste con ellos, que te rodeaban en la mesa y comían contigo juntos. Te han abandonado cuando has tenido problemas. Él dice, ¿ya sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia, todos, dice ahí, y de los cuales con Fígelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Ese Onesíforo fue una de las personas que lo confortó, que estuvo con él cuando todos lo habían abandonado. Y pese a que eran de las mismas líneas, dice que cuando estuvo en Roma lo buscó solícitamente y lo llamó, lo halló, lo buscó, ¿verdad? Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Él está testificando de todas las cosas que pasó, que vivió. Y por eso dice testificando de Cristo. Y le sigue diciendo a Timoteo, ahí en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldados. Por eso es que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos que enredarlos en los negocios de esta vida. No tenemos que enredarlos con las cosas que no agradan a Dios. Tenemos que hacer solo lo agradable a Dios porque Él nos ha tomado como soldados suyos. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, todo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos que ser fieles al Señor. Si somos muertos por causa de Él, viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no, ahí sí ya no es infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La misericordia de Dios es grande, pero va a haber un día que esa misericordia se terminará para aquellos que desobedezcamos su palabra, su forma de ser, su gran amor que tiene para la humanidad. Un día también se va a negar a sí mismo y nos dejará a la deriva si nosotros no queremos caminar con Él. Fíjese que, por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Tú amas a las almas. Si amas a las almas, tú vas a sufrir por causa de ellos. Tú vas a sufrir por amor a Dios y por amor a aquellos, porque ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabras fieles estas: no somos muertos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Recuerde que en aquel día compareceremos ante un tribunal y ya podemos nosotros decir, llorar lo que querramos, pero si no hemos sido fieles a Dios, aunque Él fue fiel a nosotros, si le negamos un día, Él también nos negará. Así es que también le dice Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Discutir, ¿verdad? Discutir sin ningún motivo. Muchas personas acostumbran eso, pelean por sus propias creencias, pero no pelean por el Cristo vivo que hay en nosotros. Le sigue diciendo a Timoteo en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios nos ayude a usar bien la palabra, ¿verdad? Que nos ayude a hablar correctamente. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Las palabras profanas, las palabras vanas. Por eso tenemos que tener la sabiduría de Dios y utilizar los púlpitos solo para hablar de la palabra de Dios. Es lo único que tenemos que hacer, no contar cosas que no tienen nada que ver. Fábulas, ¿verdad? Fábulas humanas, no. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Esas profanas y vanas palabrerías, dice que conducirán más a la impiedad. Y su palabra, lo que ellos hablen, carcomerá como gangrena. Hay una gangrena, ¿verdad? Cómo se va descomponiendo el cuerpo, va oscureciendo la piel y se va carcomiendo por dentro. Dice que ellos, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó
y trastornan la fe de algunos. Así hay un montón de congregaciones que andan trastornando con sus doctrinas falsas. Pero el fundamento de Dios está firme. Recuerde que los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento hicieron un fundamento de Dios y está firme. Y teniendo este sello, conoce al Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Los que invocamos el nombre de Cristo tenemos que apartarnos de la iniquidad. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que en el pueblo de Dios hay de todo. Por eso no pongamos la mirada en nuestros hermanos, porque nos detendremos en la mitad de camino mirándolos a ellos, sus fracasos y sus cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Porque en una casa de Dios, en una casa grande como es el pueblo de Dios, a nivel mundial, hay utensilios de valor, hay utensilios de oro y de plata, pero también hay de madera y hay de barro. Y unos son honrosos y otros son deshonrosos, son viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Tenemos que evitar esas cosas, hay que desechar todas las cuestiones necias e insensatas, porque dice que eso engendrará contienda. Es mejor quedarse callado cuando algo no nos gusta, pero no contendamos. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tenemos nosotros que tener una gran paciencia, pero sobre todo tenemos que perseverar en medio de este mundo cruel, en medio de toda esta maldad que hay. Recuerde que el carácter de los hombres en los postreros días será bien difícil y ya estamos viéndolo. Porque aquí Pablo le sigue diciendo en 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evitan, no hay que andar con ellos, hermano, apartémonos de ese tipo de gente, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque en su insensatez será manifiesta todo, como también lo fue la de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que te sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Recordamos, ¿verdad?, que Loida y Eunice fueron las que formaron a Timoteo desde la niñez. Y le sigue diciendo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es muy útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruir en justicia. Así es que, amados hermanos, amadas hermanas y amigos, que esta reflexión en la palabra nos ayude a poder hacer las cosas bien y vivir una vida plena, testificando de Cristo, testificando con la palabra, testificando en el diario vivir, testificando, hablando de las maravillas de Él. No hables de cosas tuyas, habla de Él, que es más importante. No hables de las intimidades tuyas, habla solamente de Él. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te ayude a predicar la palabra como debe de ser. Pídele a Él. Mire, ahí en capítulo 4 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él está dando instrucciones personales. Él le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica y Crescense, fue a Galacia y a Tito y a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, le toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Títico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas, y ya empieza a darle unas instrucciones personales, ¿verdad? Y está hablando de cosas muy importantes, de instrucciones que les daba a ellos. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fue librado de la boca del león. Y así fue librado Pablo, porque hubo gente que estuvo con él. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Procura, él siempre le decía, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y lo encarecía y le decía, te encarezco delante de Dios, que Él es el que juzgará a vivos y a muertos, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera, que exhortara con toda paciencia y doctrina, porque vendría un tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían y iban a salir maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarían de la verdad el oído y se volverían a la fábula. Pero le dije, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Consejos sabios y sanos. Él ya estaba listo para ser sacrificado, el tiempo de su partida estaba bien cercano y él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero aprobado, ¿verdad? Que esta palabra pueda redarguir nuestro interior y que nos ayude a seguir adelante testificando de Cristo día a día. En el nombre de Jesús, los dejo en las manos de Dios y le oro a Dios para que podamos seguir adelante
y que en el día que Él venga por su iglesia podamos irnos todos juntamente con Él. Que Dios me les bendiga y me los guarde. Amén.